Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Muy buen día para todos. Quiero agradecer inicialmente a los amigos de Colten el haberme invitado a esta charla. Estoy en representación de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, en el Caribe colombiano, y voy a traerles hoy una charla que trae muchas de las cosas que yo he trabajado durante los casi 30 años que tengo de ser especialista y que siempre he tenido como un derrotero el poder dar pautas para el manejo y la selección de cualquier tipo de diente tratado odontológicamente. No es nuevo el conocer que los problemas que se presentan a la pulpa desde la antigüedad eran analizados y evaluados de alguna manera, y siempre, si nosotros leemos un poco sobre la historia, encontramos que los etruscos, los romanos, los griegos, encontraban que había muchos problemas en estos dientes y siempre buscaban la manera de solucionarlos. Quien primera vez se encuentra reportado algún tipo de tratamiento para la restauración de dientes que han sido tratados endodonticamente, se encuentran que los japoneses en la época de Tokunaga hacían restauraciones con madera de boj con el fin de colocar algo dentro de los canales con el fin de restablecer la función perdida debido a la caries o a las fracturas o cualquier tipo de antecedente que pudiera dañar esto. Entonces, a través de esto se fue tratando de ir mejorando debido a que estos problemas que presentaba estas maderas es que se podrían, se alteraban y producían un problema aún mayor de lo que tenían inicialmente. Entonces, no fue sino hasta la época de Pierre Fauchard cuando en su libro inició tratando de fundamentar este tipo de tratamientos. Más adelante, ya con el paso de los tiempos, nos podemos ir reencontrando con diferentes métodos que se utilizaron con el fin de restaurar esto. Para mí, que he sido formado en las épocas aproximadamente de los años 70-80, fue un paradigma la restauración de los dientes tratados endodonticamente, donde siempre tratábamos de restaurarlos con postes colados. Afortunadamente, y abriendo un poco la mente, pues
hemos ido cambiando esta perspectiva de solo tratar con postes colados y hemos variado un poco hacia la restauración menos invasivas y menos agresivas. En esta charla voy a tratar de mostrar todo lo que he aprendido y lo que he leído sobre el tema. Es muy común, frecuentemente, las llamadas a nuestro consultorio del paciente que reporta temprano en la mañana y dice: doctor, tengo un problema, uno de mis dientes se mueve. Enseguida nosotros pensamos, siempre la vez que eso lo hice yo, no lo hice yo, ¿qué está pasando? Entonces se analiza y se cita al paciente temprano y encontramos una situación como la que vemos en la diapositiva. Una zona tumefacta superior a la parte coronal con variada movilidad del diente y que clínicamente luego de tomarla y retirarla encontramos una gran fractura de la unión entre el diente y la corona. Si analizamos el caso, podemos encontrar que esta fractura se presenta por un mal planeamiento del tratamiento. Este es un diente que había perdido más de 40-50% del remanente coronal y que fue restaurado inadecuadamente. El objetivo de esta charla es poder guiarnos hacia la consecución de un pronóstico adecuado a largo plazo para todas las restauraciones. Este paciente, incluso el que lo hizo, pudo decir en el momento que iba a tener éxito, pero no planeó adecuadamente y el pronóstico fue muy a corto plazo un fracaso. Afortunadamente este caso se resolvió de manera adecuada, se hizo un alargamiento coronal, se colocó un poste colado y más tarde se restauró de manera adecuada para la complacencia del paciente. Esta charla la voy a dividir, ahora sí entrando en materia, en 3 o 4 partes. Voy a iniciar básicamente con una terminología para ambientarnos en el tema y luego voy a clarificar cuáles son las características que tiene el diente tratado endodónticamente y luego voy a delimitar cuáles son los tipos de tratamiento que hacemos según el grado de extrusión coronal que tiene el diente y por último voy a hacer unas conclusiones a la charla que estoy presentando. Entonces vamos a iniciar la terminología con los términos que ustedes tienen a continuación. Voy a ir detallando cada uno. Se considera un retenedor intraradicular a toda restauración compuesta de un perno que se localiza dentro del canal, o sea, esa parte le llamamos perno, y está dentro de una raíz preparada, obviamente, luego de un tratamiento endodóntico bien realizado, y que tiene acompañado de él un muñón por fuera, o sea, de donde está la terminación de la corona hacia afuera, y que reemplaza una porción de la corona perdida y que más tarde me va a recibir una corona. Esto fue tomado de Johnson y Dikema, es un libro que no es muy nuevo, pero que el fundamento de la teoría está bastante claro. Normalmente, luego de que encontramos un diente tratado endodónticamente, tenemos que evaluar, y en base a un tema que yo les pongo siempre a mis alumnos, es que nosotros debemos formarnos hacia un criterio. Si el profesional tiene un criterio en cada situación clínica, lo va a resolver de manera adecuada. Para este caso, del diente tratado endodónticamente, el criterio que debe tener es saber hasta qué punto podemos hacer cualquier tipo de restauración que vamos a hacer. Así, si es posible, inclinar la balanza hacia el lado de hacer una restauración convencional con resina o amalgama, o si debemos dar el paso y pasar a hacer un muñón con su respectivo perno y corona. Entonces, el criterio que vamos a lograr, o vamos a tratar de lograr al final de esta charla, es que estemos todos en capacidad de definir si hacemos una restauración directa o hacemos una restauración indirecta. Aquí vemos el caso de un diente que tiene unas lesiones bastante pequeñas que no involucran más de un tercio de la corona, el cual puede ser satisfactoriamente realizado con una restauración directa. Obviamente nada más tenemos una entrada y unas 2 pequeñas superficies proximales, las cuales son restauradas adecuadamente. Y en casos más grandes vamos a tener necesidad de utilizar un perno, sea prefabricado o sea colado, y hacer la realización de un muñón para que más tarde reciba una corona, o por lo menos una restauración que proteja las cúspides. El segundo término sería hablar de pilar. El pilar se entiende todo el diente o implante que sirve de soporte para una prótesis parcial fija, llámese corona o prótesis de 3 unidades en adelante. Esto fue definido inicialmente por Schillingburg en su libro de Fundamentos de prótesis fija. En cuanto al poste, que es quizá lo más invasivo que hacemos, es todo aditamento de restauración endoprotésica
que se coloca intrarradicularmente con el fin de permitir que el muñón se apoye sobre él y que más tarde retenga a la corona. Este poste debe tener unos criterios o unos factores, para su selección. Primero, debe tener una cantidad de remanente dentario que tenga calidad y que sea adecuado para restaurar. Yo creo que este es el punto que voy a recalcar más en toda la charla, lo concerniente a cantidad y calidad del remanente dental. Es quien nos dicta prácticamente todo el plan de tratamiento que vamos a hacer. Así, dientes con pobre calidad de remanente dental, debemos siempre pensar en dirigirlo hacia un tratamiento protésico con núcleo y corona o hacia en casos más graves, como ahorita tenemos la clasificación, donde no es posible restaurarlo con ningún tipo de poste, pasar hacia una exodoncia y la colocación de un implante. El segundo punto que tenemos que ver para selección es la proporción corona-raíz. Es importante la vitalidad posterior del diente, y la relación corona-raíz no es más que la cantidad de diente que está en la parte de la corona clínica que está en relación con la raíz. Esta proporción debe superar la parte que está dentro de la corona a la que estamos restaurando para evitar que el fulcro quede fuera del margen y el diente pueda moverse. El tercer punto que veríamos sería la función oclusal de la pieza antagonista. Es muy importante entender que si yo voy a hacer una restauración de un diente que va a estar ocluyendo contra una prótesis total o que va a estar ocluyendo contra una prótesis removible grado 2 o 1 de Kennedy, es mucho más fácil para mí restaurar un diente que no va a estar sometido a cargas muy fuertes. Entonces así puedo restaurarlo menos invasivamente o menos agresivamente en el caso de que yo tenga que restaurarlo contra porcelana o contra metal o incluso contra diente natural. Esto me va a dictar una pauta importante. Todo esto debe ser analizado debidamente en cada caso. En cuanto a la posición del diente en la boca, no es lo mismo trabajar dientes posteriores, en donde las fuerzas oclusales son mayores en la medida que se hacen más posteriores debido a la fuerza masticatoria que está en la parte posterior, a los dientes anteriores que reciben menos fuerza y las fuerzas son más laterales, inclusive axiales. En cuanto a la longitud y el ancho de la raíz, básicamente me sirve para verificar la cantidad de resistencia que tiene el diente a las fuerzas que estoy aplicando. El otro punto importante, la curvatura de la raíz. La curvatura de la raíz se hace importante cuando yo tengo que hacer postes que necesiten, dientes que necesiten soporte con postes. ¿Qué me pasa con esto? Cuando las curvaturas son muy cervicales, no me permite profundizar mucho en la estructuración del canal, haciendo que estos postes queden con una ubicación muy cervical, predisponiendo el diente a la fractura, dando el fulcrum demasiado cervical. En cuanto al efecto férula, es tan importante que ahorita hacemos una pronunciación sobre esto, que es el que brinda a largo plazo el agarre o impedir que más tarde se fracture por fuerzas verticales. En cuanto al muñón o núcleo, se considera el muñón a toda parte que reemplaza una parte del diente perdida por caries, fractura y que más tarde va a retener la corona final. Estos tipos de muñones hay varios. Hay directos, los que hacemos con resina, amalgama o ionómero, y los que hacemos de manera indirecta, que precisan de una impresión o un colado, los cuales se realizan en diferentes materiales, ya sean metálicos, ya sean cerámicos, en fin, de diferente manera. En cuanto a la reconstrucción o complementación, se considera complementación cuando la cantidad de remanente dental que encontramos es suficiente para pensar que no tenemos que tomar el canal radicular para reforzar o para sostener el muñón que estamos haciendo. Aquí vemos una muestra específica de esto. Tenemos dientes que tienen bastante soporte y que solamente con una reconstrucción, ya sea con ionómero, con amalgama o con resina, brinda una adecuada retención al muñón que me va a soportar más tarde una corona. Por último, hablaré un poco de lo que es el efecto férula, que fue descrito por Rosen en 1971, enunciado más tarde por Schillingburg en 1970. Este efecto férula o efecto ferrule no es más que una abrazadera que se va a colocar tanto en los postes como en las coronas. Algunos autores dicen que en los postes no es tan importante, pero yo considero que sí, porque la cantidad de fuerzas que se aplican en el diente, aún transmitidas desde la corona hacia el poste, son tan importantes que pueden en determinado momento producir fractura. Si un poste tiene efecto férula y no tiene efecto de cuña y no tiene efecto férula, las fuerzas masticatorias que aplicamos en la masticación a la corona pueden en determinado momento producir fractura. Entonces,
ese efecto de abrazadera, que no es más como una cincha que se abraza alrededor de todo el diente, impidiendo que cuando apliquemos una fuerza vertical o una fuerza masticatoria, esta abrazadera impida que el diente pueda abrirse. Sorensen, en el año 1990, quien brindó las pautas para el manejo adecuado de este efecto ferular. Él decía, debemos colocar 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de alto. La abrazadera debe ser mínimo de este nivel. Debe ser de 360 grados alrededor de toda la superficie dental. Las paredes de este efecto férula deben ser paralelas a la vía de inserción que estoy utilizando yo en mi preparación. O sea, no deben tener otra vía porque prácticamente no van a poder ser adaptadas. La unión entre el poste y el remanente coronal, lo que llamaríamos en operatoria el borde cabo superficial de mi espigo, debe ser a tope con el fin de que frene la intrusión del poste, produciendo el efecto de cuña que no deseamos. Y todas las preparaciones de efecto férula deben hacerse sobre dentina sana. Si no tenemos dentina sana, debemos prever o buscar la posibilidad de hacer una extrusión ortodóntica o realizar un alargamiento de corona por medios quirúrgicos. Aquí vemos el caso de un diente preparado y donde se nota perfectamente el bisel y el contrabisel, y que más tarde vamos a poder restaurar de manera adecuada produciendo una abrazadera por completa de toda la superficie en 360 grados, como les decía, del diente, y las fuerzas que se apliquen a este diente no van a tener ningún efecto cuña, sino que van a dirigir las fuerzas directamente hacia el eje del diente, que es lo que se busca. El segundo punto que voy a tratar es una revisión somera de las características que tiene un diente tratado endodónticamente. Vamos a analizar un poco el remanente dental, vamos a hablar un poco de la evaluación periodontal, vamos a hablar de la evaluación estética y un poco de la biomecánica del remanente dental. Juan y colaboradores en el año 1992 hicieron un estudio donde encontraron que los dientes tratados endodónticamente pierden la vitalidad y la resistencia intrínseca del diente natural, por lo tanto se vuelven más frágiles. Esto hay que tratar de entenderlo. Cuando nosotros de muy jóvenes hacíamos una prueba y que jugábamos tomando un huevo y tratábamos de apretarlo en las dos puntas, hacíamos mucha fuerza, inclusive hacia los más grandes hacían fuerza y no lo podían romper. Entonces, de igual manera, un diente sano está sellado y pretensado. El tratamiento endodóntico de por sí mismo no produce una falla a este nivel, siempre y cuando las lesiones que se presentan más adelante o antes a este tratamiento endodóntico, preparación de cavidades por lesiones cariosas o por cualquier tipo de fractura, van a ir minando la cantidad de remanente, que es la que realmente me va a disminuir la resistencia del diente. Entonces, ellos se vuelven más frágiles determinantemente. La eliminación de la pulpa hace que la colágena se seque, que la dentina se seque, y hay una cantidad de factores que analizaremos más adelante que entenderemos que el diente pierde vitalidad. Pero por sí mismo el tratamiento endodóntico no hace que el diente sea más susceptible a la fractura. Hay estudios in vitro que dicen que no hay mucha diferencia entre uno y otro. El extrapolar el estudio in vitro en este tipo de dientes hacia la parte clínica es donde no se ha podido lograr un consenso generalizado. Lo digo por mi experiencia, encuentro mucho más dientes tratados endodónticamente fracturados que dientes que no tienen tratamiento endodóntico. Yo puedo hacer restauraciones inlay en dientes muy destruidos con efecto de cuña y no se me van a fracturar, pero es más común encontrar específicamente algunos dientes de la cavidad oral, sobre todo los premolares superiores, que se fracturen con más facilidad que el resto de los dientes. Secundariamente, los molares inferiores, los molares superiores tienen un porcentaje de fracturas también importante, pero definitivamente los dientes tratados endodónticamente en mi clínica y en mi vida se han fracturado más que los dientes que están naturales y que no tienen tratamiento endodóntica. Aquí vemos el caso clínico de una restauración en un composite, el cual, si observamos bien, va a tener una disminución, o sea, una preparación que pasa de 1/3 de la distancia que hay entre las cúspides. Cuando nosotros tenemos restauraciones de este tipo, la resistencia del diente durante la preparación hace que se disminuya y que las fuerzas que se apliquen en la masticación, si tiene tratamiento endodóntico, puedan producir casos como este de fractura, que son en muchas de las veces intratables. Qué rico sería que nosotros pudiéramos predecir que mis fracturas fueran todas coronales o que fueran ligeramente subgingivales, en donde pudiéramos realizar algún tipo de salvamento a estos dientes. Desafortunadamente, las fracturas no tienen un patrón
y ellas mismas en el momento deciden hacia dónde van, dejándonos a nosotros solamente el plan de rehabilitarlo o de salvar en el caso que se pueda. Red y colaboradores en 1989 encontraron que los dientes tratados con endodoncia solamente mostraron una disminución de la resistencia cuspida de un 5%, algunos autores de un 6 y hasta un 9% se pierde la resistencia. Pero cuando fueron sometidos a restauraciones oclusales e incluso ocluso-proximales, aumenta progresivamente hasta un 63% cuando tenemos restauraciones mesio-ocluso-distal. Entonces, en la medida que estamos entendiendo, podemos clarificar que los dientes per se, endodónticamente, no les produce disminución de la resistencia. Lo que produce disminución de la resistencia es ir eliminando la cantidad de tejido dental que me va a ayudar más tarde para soportarlo. Aquí vemos un clásico restauración en forma de cuña. Yo les aseguro que cualquier persona que haga una restauración en resina, aún con métodos adhesivos, este diente más tarde se va a fracturar. No estoy clarificando, yo siempre pongo y les comento a mis alumnos y a mis pacientes que eso no tiene una fecha de vencimiento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser 15 días, puede ser 2 meses. Lo que sí es que ese es un diente que si no está restaurado adecuadamente, mínimo, con una protección de las cúspides, vamos a tener una fractura de ese diente más tarde, más temprano. De pronto la luz de Dios los ilumine, pero eso no es muy fácil en la realidad. La realidad es que tiende a fracturarse el diente tratado endodónticamente con un efecto de cuña de este tamaño. ¿Cuál es la etiología de todo esto? Hemos conversado un poquitico, pero Rosen y Heffer y colaboradores estudiaron y encontraron que había una disminución de la hidratación de la dentina. ¿Qué pasa con esto? El diente se seca, la colágena se seca y esto pierde vitalidad. Pero no es realmente esto lo que produce el problema. La gran pérdida de estructura dental, como hemos hablado repetidamente, la caries extensa mutilante y la preparación biomecánica, muchas veces el endodoncista no puede ingresar adecuadamente como quisiéramos, que entrara totalmente perpendicular, que el acceso a los conductos estuviera adecuado y que él pudiera hacer una apertura mínima, será lo ideal. Pero muchas veces ellos, con el fin de no realizar una perforación o con el fin de no realizar un escalón que es tan dramático para todos, tienen que eliminar mayor cantidad de estructura dental con el fin de tener un adecuado acceso a la entrada de los conductos. Entonces esto hace que se pierda gran cantidad de estructura dental y que se disminuya la resistencia del diente. Entonces, como etiología no solamente damos la pérdida de hidratación y la resequedad del diente, sino también la preparación biomecánica. Como el tercer punto, los nociceptores que se encuentran dentro de la pulpa y que se encuentran en el ligamento periodontal acompañando la resistencia del diente hace que nosotros tengamos que forzar mucho más, hacer más fuerza sobre los dientes con el fin de detectar que estamos haciendo una masticación. Entonces se pierde la sensibilidad del diente y hacemos más fuerza de lo normal. Y si tenemos que el ligamento periodontal se anquilosa, esto va a aumentar la cantidad de fuerza que apliquemos y predisponer un poco el diente a la fractura. Todos estos en conjunto hacen que el diente más tarde o más temprano se pueda fracturar, se pueda. ¿Cuáles son las condiciones ideales que debe tener un diente tratado endodónticamente? Bueno, inicialmente debe tener un sellado apical. Esto es hasta cierto punto posible si nosotros hacemos un examen radiográfico, pero recuerden que la radiografía nos da una imagen bidimensional y el diente desafortunadamente tiene una imagen tridimensional. Entonces nos sirve como referencia que radiográficamente tengamos un buen sellado apical, que el paciente nos diga o que nosotros encontremos en la evaluación clínica que tengamos ausencia de patología. Además, que no tenga sensibilidad a la presión, que el paciente o cuando al ser palpado no tenga ninguna sensibilidad a la presión, que no haya presencia de ningún exudado purulento o fístula, que no tenga sensibilidad apical. El paciente refiere normalmente que sufre de un problema en la zona apical, que no haya inflamación presente en el periápice o incluso en la zona cervical de la silla del paciente, y lo más importante, que no haya una imagen radiográfica de patología. Sumando todo esto, nosotros podemos dar el check a decir, podemos hacer una restauración de un diente tratado endodónticamente. Otro punto importante es la evaluación periodontal. Partimos del punto que para rehabilitar cualquier tipo de estructura dental, nosotros tenemos que hacer un análisis periodontal. Es algo que va de escuela. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para restaurar un diente tratado endodónticamente? Primero, que debe estar sano periodontalmente. Debemos evaluar la relación con honor a raíz. Si el diente es sospechoso de tener
menor proporción de raíz que la de corona clínica, nos pone a dudar y de pronto lo podemos utilizar, pero de pilar secundario, nunca de pilar primario, cuando vamos a hacer una restauración protésica, sobre todo de prótesis fija. Debemos evaluar el área de la superficie periodontal, que es la cantidad de tejido dental que está soportado por tejidos de soporte, háblese ligamento periodontal. Y la configuración de la raíz me da un patrón importante para saber que el diente periodontalmente me va a aceptar la carga que le voy a aplicar. Todos estos factores me hacen nuevamente dar un visto bueno para la restauración del diente tratado endodontológicamente. Si tenemos alguna duda en alguno de los puntos, debemos utilizar nuestro criterio y nuestro saber para poder determinar si este diente es restaurable o no. En cuanto a la versión estética, hay un gran problema que se presenta frecuentemente en los dientes tratados endodónticamente, y es que el diente tiende a oscurecerse. Entonces, al oscurecerse, ya no es tan fácil restaurarlo, o incluso a veces producirle un aclaramiento. En muchos casos cede, pero hay casos en que no ceden, o que el color está tan impactado sobre el esmalte inclusive y la dentina que no es posible restaurarlo. Entonces debemos dar un paso adelante con el fin de buscar una estética y buscar la restauración con coronas libres de metal o con coronas de cualquier tipo. Pero para utilizar coronas libres de metal debemos siempre buscar que el sustrato más profundo, háblese del muñón, no tenga un color oscuro. En mi época, y recuerdo hace muchos años, hicimos muchos casos de esto, que trabajamos mucho con postes colados y ya iniciaban las cerámicas libres de metal. Utilizábamos postes colados a los cuales les disminuíamos un poco el grosor, dejando un resalto entre la terminación de la preparación y el poste, y después los cubríamos con un opacador de porcelana y así lo llevamos y buscábamos opacar. Afortunadamente para mí, me siento entre uno de los agradecidos con esto. El advenimiento de los postes estéticos, de los pernos estéticos, ha dado un cambio de que prácticamente nosotros no tenemos que hacer técnicas tan complicadas como las que hacíamos. Entre todos los postes estéticos se prefiere el de fibra de vidrio por su módulo elástico tan parecido al de la dentina, haciendo que durante la flexión del diente actúe acompasadamente con la dentina, produciendo un efecto como de elástico sobre el mismo diente. En cuanto a los postes cerámicos, que son muy rígidos, pueden tener una tendencia alta hacia la fractura. Los postes de fibra de carbono se comportan muy parecido a los postes de fibra de vidrio, pero tienen un efecto que son un poco menos claros, son un poco más opacos que los de fibra de vidrio, que son los que más translucidez tienen. Si nosotros podemos buscar que la translucidez de mi muñón me ayude al efecto estético, estamos trabajando bajo condiciones ideales. Por último, hablando de la biomecánica del diente remanente, ya hice un poquito de énfasis en esto, pero vamos a hablar un poco de la localización del diente en la arcada. Ahora profundizo un poquitico más. Y algo que quiero recalcar: un diente pilar de prótesis parcial fija o parcial removible nunca debe ser, si sigue siendo endodónticamente tratado, nunca debe ser dejado sin restauración mínimo poste y corona. Si es un pilar de prótesis fija, obligatoriamente debe llevar un poste colado. La experiencia nos dice que los postes prefabricados con demasiado, si es un poste prefabricado con poca pérdida de estructura dental, podemos de pronto pensar en un poste prefabricado, pero si tiene una pérdida moderada o severa, obligatoriamente debemos hacer un poste colado para garantizar que más tarde, que esta prótesis fija, que va a estar sometida a muchas cargas, no se me produzca una fractura o incluso no se cemente mi prótesis luego de entregada. Vamos a hablar un poquito de cada diente en el arco. Los dientes anteriores yo recuerdo una parte que habla la oclusión cuando estudiábamos en la escuela, que hablaba de la oclusión mutuamente protegida. Tenemos que entender esto. La oclusión mutuamente protegida me dice que los dientes posteriores protegen a los anteriores en céntrica y los dientes anteriores, protegen a los posteriores en excursiva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos dientes anteriores, el tipo de fuerzas que ellos presentan son fuerzas oblicuas o incluso horizontales. Esto, acompañado de lo anterior, beneficia que estos dientes no necesitan muchas veces de hacer restauraciones intracanalculares para su restauración. El grado de extrusión nuevamente es un factor importante para definir qué voy a hacer con ese diente. Si tenemos pérdida de las crestas marginales o de las crestas singulares que hablamos en los dientes anteriores,
una o dos crestas cervicales, marginales o singulares, debemos por obligación pensar en hacer una restauración que proteja el diente para más tarde. Si tenemos poca cantidad de estructura dental remanente y no es posible hacer el efecto férula, debemos por obligación pensar en hacer un aumento de corona clínica o por lo menos una extrusión ortodóntica. Y en cuanto a la estética, definitivamente la zona anterior es la que más estética brinda y lo que la mayoría de gente va buscando. Yo quiero que mi sonrisa sea agradable, no solo por eso, por vivir bien, sino porque para su persistencia en cuanto al trabajo y al sentirse bien, hace que la persona precise de tener una estética adecuada. Los dientes posteriores funcionan de manera diferente. Las fuerzas que se aplican en los dientes posteriores son verticales y compresivas, haciendo énfasis de que la fuerza es tal que va a producir el efecto de cuña que nosotros no queremos. Entonces, ahí tenemos que hablar muy claramente el tipo de poste que vamos a utilizar y el material. En cada caso, ahorita lo veremos más adelante, definiremos qué poste utilizar y qué material utilizar según el grado de extrusión de la corona. Y siempre en los dientes posteriores evaluar la integridad cuspidia. No solo la integridad cuspidia, sino la integridad de las crestas marginales es quien medita. Hay varios autores que dicen que cuando hay tratamiento endodóntico con por lo menos pérdida de una cresta marginal, obliga al restaurador a hacer cobertura de las cúspides. Esto implica una onlay o un núcleo con una corona, cuando sea necesario. ¿Qué tipo de restauración podemos utilizar para estos dientes tratados endodónticamente? Podemos utilizar restauraciones directas o restauraciones indirectas. Las restauraciones indirectas normalmente utilizamos amalgama, la cual se ha utilizado durante más de 100 años con buen éxito. En dientes tratados endodónticos se puede utilizar, ahorita haremos un recuento sobre esto, podemos utilizar resina o podemos hacer un poste prefabricado de colocación directa. Y como restauraciones indirectas podemos hacer una incrustación o un poste colado. Vamos a ver la amalgama. La amalgama ha sido utilizada por más de 100 años con mucho éxito y yo me considero aún un adalid de la amalgama. Me encanta la amalgama, no he visto un material que tenga un comportamiento clínico en boca como la amalgama. Desafortunadamente, el efecto estético que tiene la amalgama es quien lo ha sacado y me considero también uno entre los que ya estoy haciendo muchas menos amalgamas de las que quisiera. Pero es que definitivamente el efecto estético de la amalgama no es agradable. Si existiese un material con las características de la amalgama de un color diente, sería la panacea. Entonces, no siempre utilizo amalgama, incluso hoy en día no utilizo una amalgama para un diente tratado endodónticamente, aún si tengo cantidad de tejido remanente suficiente. Prefiero utilizar una resina compuesta. Las resinas compuestas llegaron para quedarse. Y esto lo digo desde los años 80, 90, que ya las resinas tomaron fuerza. La resina se utiliza cuando tenemos cantidad de remanente dental que permita que ella funcione adecuadamente sin fractura del diente. Este es un caso común donde se hace una pequeña restauración y no hay ni siquiera que hacer ningún tipo de tratamiento más intracanalicular porque la restauración es pequeña. En cuanto a los postes prefabricados, se utilizan tomando una parte del diente como unión y soportando o reteniendo un poste intracanalicularmente. Este caso es bien sencillo, se hace un tratamiento de endodoncia que se observa que está bien sellado, que no tiene ninguna patología y que el diente está bien periodontalmente, tiene buen soporte, la relación con la raíz es buena. Analizamos todos los puntos que vemos y damos el visto bueno para que este diente pueda ser restaurado. ¿Qué hacemos? Hacemos la apertura de la cámara, desobturamos completamente el canal, utilizamos la fresa correspondiente al perno, fabricamos la preparación para el perno, probamos que este sea adecuado, que tenga una adaptación buena a la raíz, recortamos el perno para lograr que llegue a la altura deseada, lo metemos un poquito más y ya en este momento estamos listos para restaurar. Hacemos el grabado ácido convencional, 15 segundos, de pronto un poquito más si el diente tiene un tratamiento endodóntico de mucho tiempo, se hace un lavado, se seca completamente el conducto, se hace el sistema de unión, se debe utilizar por obligación sistema de unión que tengan dual o en el caso de los que son autograbables no necesitamos hacer sino este. Se hace la colocación, inyección del material cementante dentro del canal, se introduce completamente el perno a su sitio, se reconstruye y luego se hace la
toma de la impresión, preparación de la corona, se hace método de unión adhesiva y se entrega la corona sin mucho problema. En cuanto a las restauraciones indirectas, hablaremos un poco de las incrustaciones, de lo cual yo pondría sobre el inlay una cruz. No podemos realizar restauraciones de dientes tratados endodontológicamente con una inlay. Ahorita en la gráfica pasada, hace unas diapositivas, veíamos una gráfica donde se veía el efecto de cuña que produce en un diente tratado endodontológicamente. Colocar un inlay en una restauración tratada endodontológicamente es condenarlo a que se fracture más tarde. Obligatoriamente en diente posterior debemos hacer mínimo un onlay cuando tenemos pérdida de una cúspide o pérdida de una cresta marginal mínimo. ¿Cómo hacemos las incrustaciones? Podemos hacerlas totalmente cerámicas, totalmente de resina, con cerómeros. Hay infinidad de materiales que se prestan para esto. O podemos hacerla, como hacíamos en las épocas pasadas, totalmente metálica. Esta la traigo como referencia de cómo se hace una restauración metálica. Yo no considero adecuado, esta diapositiva la encontré hace mucho rato, no considero adecuado hacer una restauración metálica en oro en un diente estético. Ya no es pensado. Pero la traigo como referencia para que veamos cómo es la cobertura de las cúspides y cómo se debe sellar adecuadamente una restauración metálica. Otra restauración indirecta sería un poste colado, que no es más que la preparación del canal, diseño de la restauración con resina acrílica, preparación, ajuste, tallado y dejar listo todo para enviar al laboratorio. El laboratorio nos devuelve el poste en oro y el oro es colocado cementado para luego realizar la corona convencional. Nótese que tenemos por lo menos 2 milímetros de efecto férula, tanto en la preparación con muñón como en la corona. Por debajo de esto tenemos 2 milímetros exactos, que son los que me brindan mínimo resistencia para que el diente no se me vaya a fracturar. Vamos al tercer punto, que corresponde a la selección del diente. Yo dividí esto en 3 tipos porque luego de la lesión importante hay un sobrepaso de la posibilidad de restaurar. Entonces no lo considero adecuado traerlo a hacer ninguna selección de diente tratado endodontológicamente, porque es un diente que está condenado a ser extraído y en determinado caso hacer una prótesis fija o una prótesis sobre implante que restaure esto. Entonces únicamente con lesión mínima que es parte de una pequeña porción del diente perdida, una lesión moderada que involucre una parte suficiente del diente y una lesión importante o ya una destrucción grande del remanente dental. Bueno, vamos a iniciar con la lesión mínima en el diente anterior. ¿Qué encontramos en esto? La condición del diente tiene una pérdida moderada. ¿Qué implica esto? Que únicamente se ha perdido la entrada del canal y un poco de la cresta singular o la cresta marginal del diente. El largo del diente es suficiente, el grosor de las paredes es mayor de 1 milímetro y la cresta singular se encuentra intacta, 1 o 2. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de dientes? Eliminamos los socavados, los rellenamos con ionómero de vidrio y hacemos una preparación clásica de black para restaurar el diente. Hasta ahí no tiene ningún problema. Vean un ejemplo. Diente tratado endodónticamente, la cantidad de remanente dental que encontramos en las 2 crestas marginales es adecuado. Miren que las 2 crestas marginales o singulares están completas. Veamos un caso que me proporcionó un colega. Aquí tenemos un diente que sufrió un trauma y el paciente nunca se enteró nada hasta que comenzó a tener cambios de color. El análisis se le encontró que había necrosis pulpar, se le hizo el tratamiento endodóntico completo. Miren el caso cómo llegó con su oscurecimiento. Hay una zona más con pérdida de la translucidez en la parte cervical. Se hizo una técnica de aclaramiento no vital y luego se hizo la restauración donde el efecto fue bastante bueno. En el diente posterior, con una lesión mínima, hay más o menos lo mismo. Hay una pérdida moderada y el caso implicó un acceso cameral mínimo nada más. No es lo común, pero sería lo ideal. Las 2 crestas marginales están intactas y no hay restauraciones de ningún tipo proximales, ni siquiera restauraciones en túnel, sino totalmente sano. ¿Qué hacemos para solucionar este caso? Pues eliminamos los socavados con ionómero, se hacemos una preparación conservadora clásica y se hace una obturación adhesiva convencional. Miren que yo daba como opciones la amalgama, pero yo considero hoy en día que lo que se hace en todo este tipo de restauraciones es aprovechar los que nos regaló Bonocor. Recuerden que en 1955
Michael Wanocor encontró la adhesión a la estructura dental. Esto permite que todas las paredes del diente se agarren entre sí y me permitan soportar mejor las fuerzas de resistencia que estamos haciendo. Entonces, aprovechemos lo que nos han dado. Hagamos grabado ácido, hagamos restauraciones adhesivas y dejemos el molar con mínima pérdida dental restaurado con una restauración tipo composite. Aquí vemos el caso de una restauración que tiene acceso endodóntico mínimo. Hacemos una preparación. Yo considero que no se haga hoy en día amalgama. La traigo como referencia. Aquí vemos el mínimo, que tenemos crestas marginales muy fuertes. Este es un diente que prácticamente puede pasar de largo a hacer una restauración convencional. No tenemos que pensar en hacer online ni nada porque el diente está sólido. Tú este diente, tu criterio te dice que está bien, que está sano, que lo podemos restaurar adecuadamente con resina. Ahí va como queda. Y es un caso que puede permanecer durante mucho tiempo sin problema. Vamos con la lesión moderada. De aquí en adelante es muy importante colocar la balanza que yo puse al principio. Hago resina, hago resina o hago restauración, o me voy hacia el otro lado y voy a hacer poste prefabricado o poste colado. Entonces, ¿qué pensamos? Hay una pérdida moderada severa, o sea que ya perdí parte del diente, perdí la entrada de la cámara pulpar y además perdí un poco de la cresta marginal de uno o dos lados. Si es poco, yo podría pensar que de pronto podríamos hacer tratamientos convencionales. Vamos a ver, el remanente dental es corto, o sea, tengo poca estructura dental remanente. Hay menos del 50% de la corona. Ojo, se me van sumando. El grosor de las paredes es igual a 1 en todo el radio. Se va sumando más aún. Y la preparación es muy cónica. Si yo considero que no es un diente estratégico, por lo menos que no sea un central, que sea un diente pequeño, que no tiene cargas, que la oclusión me ayude, yo puedo pensar de pronto en realizar una restauración convencional. Hacemos una preparación modificada, hacemos un bisel grande, amarramos todo el diente con la restauración adhesiva y valoramos muy cuidadosamente este caso. No podemos enseguida, nada más porque es diente anterior, irnos a hacer un poste colado o hacer una restauración con resina. Debemos buscar que esto que el mismo criterio que yo tengo, que la balanza me diga voy hacia aquí. De esta manera vamos a tener un pronóstico adecuado. En cuanto al diente, una diapositiva de un diente que definitivamente lo tuvimos que pasar hacia restauración con perno prefabricado y un muñón en resina. En el diente posterior con lesión moderada hay pérdida moderada severa. Miren la cantidad de tejido que se pierde. Yo considero que cuando hay menos del 50% del remanente dental en diente posterior y que las paredes estén igual o menor de 1 milímetro en todo el radio y que la preparación sea muy cónica, igual que lo vimos con el diente anterior, hacemos una restauración adhesiva pero con protección a las cúspides, obligatoriamente. Todo diente posterior que tenga mínimo pérdida de una cresta marginal debe ir directamente direccionado hacia realizarle protección a las cúspides. Que hagamos una incrustación, que hagamos una corona, es obligatorio. Y la valoración debe ser muy cuidadosa, porque muchas veces no es posible restaurar con un poste prefabricado, sino con un poste colado, de acuerdo a la cantidad de estructura dental perdida. Aquí vemos lo que les hablaba hace un rato, la misma gráfica nos muestra que las fuerzas que se aplican en un diente sano no son lo mismo que en un diente tratado endodónticamente, porque el acceso cameral ya ha violado todo el sellado que traía original el diente. Este es un diente que definitivamente tenemos que pensar en hacer una protección a las cúspides. En cuanto a la lesión importante del diente, he unificado los criterios para el trabajo del diente anterior y diente posterior en cuanto a la extrusión coronal. Si tenemos una extrusión severa de la corona que implica que hay mayor del 60% de la corona perdido, yo considero que debe pasarse de una vez a poste prefabricado o poste colado. Cuando el grosor de las paredes es menor a 1 milímetro en todo el diámetro y la altura de las paredes es menor de 1 milímetro, siempre hacemos poste y núcleo, ya sea prefabricado o colado. Obligatoriamente hacer efecto férula. Ya en este momento el diente está tan debilitado que precisa del abrazamiento de la férula para que más tarde esté adecuada la restauración. Y si no tenemos posibilidad de hacer el efecto férula, ir hacia la extrusión ortodóntica, extrusión quirúrgica o, en el caso peor, pasarlo hacia el cuarto nivel, donde sería exodoncia y colocación de un implante. En este momento nosotros definimos qué vamos a hacer con el diente definitivamente. Veamos unos casitos.
Aquí tiene un diente posterior con pérdida moderada severa, yo creo que más severa. Vemos una pérdida de toda la cresta marginal mesial, hay destrucción de la pared vestibular y lingual del molar. Se hace una toma de impresión para núcleo, se prepara el núcleo y se deja el efecto férula abrazándolo. Si vemos aquí hay una campana que abraza todo el diente. Aquí vemos otro caso donde hacemos la preparación, se abraza todo el diente de aquí en adelante, todo esto es una abrazadera, hace un bisel externo y un bisel interno. Se prueba, miren la cantidad de tejido que es el que me va a soportar realmente esto, es el efecto férula del diente. Y aquí vemos nuevamente otra imagen donde muestra la ubicación adecuada del efecto férula. Bueno, luego de todo esto que he expuesto, voy a hacer unas ligeras conclusiones. Primero, yo recuerdo cuando estudiaba en pregrado y después cuando estuve en el posgrado en la UNAM, que Chillingworth, cuando nosotros iniciamos la preparación dental, Chillingworth decía que es factor importante la preservación de la estructura dental en preparaciones dentales. Yo la traigo y lo mantengo. La preparación de la estructura coronaria y radicular en un diente tratado endodónticamente es absolutamente deseable. Es para mí obligatoria. Yo no voy a quitar diente porque sí. Yo le pido a mi endodoncista, hazme lo suficiente y necesario para que este diente no se debilite. Porque en la medida que yo voy quitando remanente dental, voy aumentando la cantidad, o sea, el porcentaje de pérdida de la resistencia a la fractura y aumentando la posibilidad de fractura. Entonces, hagamos igual que hizo Chillingworth. Busquemos preservación de la estructura dental con el fin de que más tarde no se nos fracture nuestro diente. El segundo punto en las conclusiones. Los dientes anteriores con pérdida mínima de estructura dental puede ser restaurado en forma conservadora por medio de restauraciones adhesivas. Esto fue un vuelco que yo di en mi vida. Ya yo tengo más de 10 o 12 años trabajando restauraciones conservadoras de dientes anteriores. Nuestros estudios y nuestro tiempo de estar leyendo y profundizando en esto me dicta que sí se puede. Si la preparación endodóntica es pequeña y la cantidad de tejido dental es pobre, podemos restaurar adhesivamente el diente sin ningún problema. Los dientes anteriores. Los dientes posteriores es una situación diferente. Los dientes posteriores con tratamiento endodóntico deben recibir mínimo una restauración que proteja las cúspides. Solo cuando tenemos demasiado volumen, yo me arriesgo a realizarla sin protección a las cúspides. Por norma, con una sola de las crestas marginales que esté, yo me voy a hacer la restauración con protección a las cúspides. ¿Qué implica esto? Hacer una incrustación online, o sea, que proteja las cúspides, o una corona. Otra conclusión importante. Las restauraciones adhesivas, a pesar de lo que se piensa, algunas veces permiten obviar la necesidad de cobertura de cúspide. Esto es a veces debatible. Yo hice un estudio en donde encontramos, y es un estudio que no tiene nada que ver con restauración de dientes tratados endodónticamente, pero que tiene que ver cómo se comporta el material. Yo hice un estudio donde analizamos quién era más resistente a la compresión, una resina o una amalgama. Entonces en el estudio tomamos muestras, hicimos cilindros de resina, hicimos cilindros de amalgama. Y créanmelo, que se fracturaba con mayor fuerza, necesitamos mayor fuerza para fracturar una resina que una amalgama. La amalgama, una vez era sometida a la fuerza en la máquina universal, llegaba a un punto donde no cedía más y se fracturaba. La resina, de manera inesperada, y nosotros nos sorprendimos mucho en el estudio, iba aumentando, y yo me acuerdo que las cargas eran aproximadamente de 150, 140 para la amalgama, llegábamos en los valores de 180, 200, 220 para la resina, y ella explotaba. Entonces yo me quedé pensando y me pusimos unos lentes y nos acercamos a la máquina a ver qué era lo que pasaba. Pues resulta que la resina, como es un material plástico, se comprime sobre sí. Entonces al comprimirse sobre sí, va haciendo más y más fuerza porque ella absorbe una parte de la energía que le estamos aplicando y se revienta. Entonces, pero si esto lo traspolamos a la clínica, nos vamos a dar cuenta que la resina siempre va a actuar como un material plástico que es. Y al someter las fuerzas a cargas, ella se va a agarrar sobre sí, se va a enroscar, se va a flexar sobre sí y se va a despegar de las paredes que lo soportan, produciendo microfiltración o incluso produciendo más tarde que la restauración quede suelta y me actúe como una cuña. Por eso, en dientes posteriores, las restauraciones adhesivas para mí se manejan con mucho cuidado. Solo cuando tengo demasiada cantidad de remanente puedo hacer restauración adhesiva en dientes posteriores. En dientes anteriores es definitivo que no hay ningún problema.
Otro punto importante, y cuando estábamos en los años 70, 80, estudiamos que el perno era necesario para retener la restauración, para retener el muñón. Pues no, el perno no actúa reforzando nada. Él actúa únicamente para retener la restauración o para retener el muñón. En los años 80 y 90 nosotros decíamos, hay que hacer perno y muñón porque si no, no es resistente la corona. Pues esto ya se cambió y ya definitivamente no tenemos que hacer perno y muñón siempre que queramos aumentar la resistencia del diente. El perno se hace únicamente para poder soportar cuando tenemos una deficiencia de remanente y nosotros necesitamos agarrarnos de él para que se retenga y podamos darle la forma para recibir una corona. Quizá el punto más importante de todo, y lo dejé de último por eso, es en el momento de rehabilitar, cada caso debe analizarse individualmente. No hay una fórmula para analizar el tratamiento restaurador. Y aquí pondría en palabras gigantes que el criterio propio es el que medita la medida a tomar en cada caso. O sea, yo tengo que analizar, y la balanza que yo puse al principio es muy importante, poder evaluar qué hacer en determinadas circunstancias. Desafortunadamente el criterio lo logra uno con los éxitos y los fracasos, leyendo mucho, analizando mucho las cosas, pero quien le dicta a uno a largo plazo es la práctica, y la práctica requiere a veces de fracasos. Entonces, busquemos siempre evaluar adecuadamente para que tengamos todos los posibles éxitos en restauración de dientes tratados endodontísticamente. Bueno, nuevamente voy a hacer una comparación. Me siento tan contento como cuando hace 2 días la selección Colombia clasificó al Mundial. Estoy muy contento y me siento muy agradecido con ustedes por haberme invitado realmente. Ya yo tengo bastante rato trabajar con Coltene y yo hace rato dicté una charla en Coltene y les comento que yo soy usuario de Coltene desde el año 1992. Cuando llegando a la Universidad Nacional Autónoma de México a hacer mi especialidad, me acuerdo muy bien, el doctor Hirata nos regaló a cada uno un kit de siliconas de Coltene y todos los sistemas que vean en el momento de cementación y todo. A partir de ahí he quedado casado y doy fe de eso con mis amigas de Coltene, Yuranes y Angélica, las cuales me han estado acompañando. Inclusive yo he sido beneficiario de muchas cosas de Coltene. Entonces, queda poco para decir lo contento que estoy y la comparación yo creo que es al lugar en este momento.